El insistente y monótono sonido de los monitores de la unidad de cuidados intensivos se había convertido en la banda sonora de la desesperación. Un pitido rítmico, a veces acelerado, a veces lánguido, que marcaba el pulso incierto de la vida, se entremezclaba con el zumbido constante de los ventiladores y las bombas de infusión. En el centro de esta orquesta de alta tecnología y sufrimiento yacía una joven, su rostro inerte, pálido, casi translúcido bajo las luces frías y asépticas. Su belleza natural, antes vibrante y expresiva, estaba ahora oculta tras tubos, cables y un sinfín de dispositivos médicos que parecían más invasivos que salvadores. Pero a pesar de la imagen desoladora, o quizás precisamente por ella, una fe inquebrantable florecía en el corazón de su familia. Una creencia que desafiaba la fría lógica de la medicina y se aferraba a la esperanza de un milagro. En la pulsante y ruidosa metrópolis de México, la reputación del doctor Ricardo Morales resonaba con el eco de un dios de la medicina. Cirujano brillante, con manos que parecían tener vida propia al operar, su mente era un ordenador implacable, programado para la eficiencia y la precisión. Su trayectoria era impecable, marcada por éxitos que otros solo soñaban. Sin embargo, bajo esa fachada de excelencia profesional, el doctor Morales escondía un cinismo profundo, un escepticismo mordaz que se burlaba de cualquier atisbo de creencia espiritual. Para él, la vida era biología, química, ecuaciones complejas que podían desentrañarse con bisturí y ciencia, no con oraciones o dogmas. Las grandes ciudades, con su ritmo frenético y su implacable lógica, moldeaban a hombres como él, pragmáticos, racionales y a veces desprovistos de la chispa de lo intangible. La paciente que ocupaba la cama más vigilada de la UCI era Sofía Pérez, una joven de apenas veintitantos años. Antes del accidente, Sofía era una efervescente artista plástica, con una risa contagiosa y una mirada que reflejaba la alegría de vivir. Sus óleos estallaban en colores vibrantes, plasmando la belleza que percibía en cada rincón del mundo. Pero más allá de su talento, Sofía poseía una fe profunda, una espiritualidad que impregnaba cada fibra de su ser. Creía en la bondad inherente, en la capacidad de la vida para sorprender y en la presencia constante de algo más grande que ella misma. Su trágico accidente automovilístico la había sumido en un coma profundo, arrebatándole de golpe su vitalidad y sumiendo a su familia en un abismo de angustia. Su madre, una mujer cuyo rostro surcado por los años era un mapa de experiencias y resiliencia, se aferraba a esa misma fe, quizás con más fuerza que nunca. Sus ojos, aunque hinchados de lágrimas, destilaban una esperanza que parecía irracional a la luz del sombrío pronóstico médico. Su hermano, un joven fuerte pero visiblemente afectado, intentaba ser el pilar para su madre, pero en su interior también luchaba contra la creciente desesperación, mientras observaba a su hermana. Cada día, la familia se congregaba alrededor de Sofía, susurrando oraciones, contando historias de su vida, intentando en vano alcanzarla en esa oscuridad en la que se encontraba, una oscuridad que parecía hacerse más densa con cada hora que pasaba sin mejoría. El doctor Morales, como médico principal de Sofía, era el encargado de entregar las actualizaciones diarias, a menudo cargadas de malas noticias. Para él, el lenguaje de la medicina era claro y sin adornos. Los números no mienten, las tomografías computarizadas no engañan, y los pronósticos son fríos y calculadores. Un día, al finalizar su rutinario informe, la madre de Sofía, con la voz quebrada pero firme, le expresó su inquebrantable fe en un milagro.
«Doctor», dijo con los ojos clavados en los suyos, «sé que la ciencia hace su parte, pero yo confío en que Dios obrará. Sofía es una joven buena, llena de luz. Sé que se levantará por la gracia divina». Una mueca casi imperceptible se dibujó en los labios del doctor Morales. Sus ojos, aunque respetuosos en apariencia, revelaban una burla velada, un desprecio por esa ingenuidad que él consideraba una distracción peligrosa. Con un tono que pretendía ser consolador, pero que rezumaba condescendencia, respondió lentamente, sus palabras pesando en el aire estéril de la UCI. «Señora Pérez, entiendo su fe. Es un consuelo en momentos difíciles. Pero como médico, mi deber es hablarle de la realidad. La ciencia, los datos, las estadísticas. Estos son mis guías. Sofía ha sufrido un daño cerebral catastrófico. Su estado es extremadamente grave. Las probabilidades de una recuperación significativa son mínimas, por no decir inexistentes. Con todo respeto, debemos aferrarnos a lo que es tangible, a lo que podemos medir y tratar, no a esperanzas que no tienen base en la medicina». Su mirada se detuvo un instante en la madre, como si esperara que sus palabras dejasen de lado cualquier idea de intervención divina y la trajeran de vuelta a la realidad científica. La madre de Sofía bajó la mirada, dolida, pero manteniendo su compostura. Sintió la punzada de desdén en las palabras del médico, pero no se inmutó en su resolve. Su fe era mucho más antigua y arraigada que cualquier pronóstico médico. El doctor Morales, ajeno al impacto de sus palabras más allá de su lógica inherente, simplemente asintió y se retiró, dejando a la familia en el silencio opresivo de la UCI, donde los pitidos de los monitores seguían marcando un tiempo que parecía acabarse. La fe de la madre de Sofía, empero, no se dobló, sino que se reafirmó, forjada en la adversidad y alimentada por un amor que desafiaba la razón. Esto era solo el comienzo de una historia que pondría a prueba los límites de la ciencia y la fe. Una historia que nos recordará el poder de lo inexplicable. Si quieren seguir esta increíble historia de fe y ciencia, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las próximas partes. El estado de Sofía no solo no mejoraba, sino que empeoraba con cada día que pasaba. Los parámetros vitales que el doctor Morales monitoreaba con una frialdad casi mecánica disminuían progresivamente, dibujando una curva descendente en los gráficos de los monitores que no dejaba lugar a dudas. La presión arterial fluctuaba peligrosamente, la oxigenación bajaba, y los signos de actividad cerebral eran cada vez más tenues. Cada informe matutino del doctor era un recordatorio brutal de la inexorable marcha de la enfermedad, un martillo pilón golpeando la frágil esperanza de la familia. El doctor Morales, con una insistencia que rayaba en la impaciencia, se volvía más categórico en su mensaje. Era momento de que la familia aceptara la realidad, y esa realidad, según él, era la inminente pérdida de Sofía. Sus palabras eran como cuchillos, afilados y precisos, cortando cualquier brote de optimismo que pudiera surgir. Frente a la lógica implacable de la ciencia y el diagnóstico sombrío, la madre de Sofía redoblaba sus plegarias. Su fe, lejos de flaquear bajo la presión, se fortalecía, transformándose en un escudo inquebrantable contra la desesperación. Pasaba horas en la UCI, sentada junto a la cama de su hija, las manos apretadas en oración, susurrando peticiones con una intensidad que llenaba la habitación, a pesar de que el doctor Morales consideraba esos actos como una intrusión innecesaria. Con el permiso tácito de algunas enfermeras más compasivas, esas que aún recordaban la
Humanidad detrás de los uniformes y las máquinas. La madre de Sofía había traído pequeños objetos religiosos. Un rosario bendecido, una estampa de la Virgen de Guadalupe, un pequeño crucifijo que Sofía había guardado desde niña. Los colocó con reverencia cerca de su hija, transformando el aséptico ambiente hospitalario en un pequeño altar de esperanza. El doctor Morales, al ver estos elementos, los consideraba meras supersticiones, distracciones infantiles que no tenían lugar en una unidad de cuidados intensivos donde la vida y la muerte se decidían por la ciencia y la tecnología, no por símbolos de fe. Para él eran una afrenta a su profesión, un desafío a la autoridad de la medicina moderna. Un día durante la ronda médica, el doctor Morales se detuvo junto a la cama de Sofía. A su alrededor, un grupo de residentes y enfermeras, ávidos de aprender o simplemente de cumplir con su deber, escuchaban con atención. La madre de Sofía, como de costumbre, estaba allí, con los ojos cerrados, recitando una oración en voz baja, el rosario entre sus dedos. Los objetos religiosos brillaban tenuemente bajo la luz artificial. El doctor, con un tono de voz deliberadamente alto para que todos lo escucharan, y especialmente la madre de la paciente, comenzó su burla. Su voz, que normalmente era grave y autoritaria, adquirió un matiz despectivo y condescendiente. «Como pueden ver», dijo, haciendo un gesto amplio hacia los monitores y luego hacia los objetos sobre la mesita de noche. «Aquí tenemos el desafío de la medicina moderna contra otras formas de intervención». Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en la madre. «La señora Pérez confía en que la intervención divina salvará a su hija. Mientras tanto, nosotros, con nuestros conocimientos y la tecnología, intentamos que esta joven sobreviva». Una risa seca escapó de sus labios. «Me temo que los rezos, por muy fervorosos que sean, no pueden revertir un daño cerebral tan extenso. No pueden reparar los nervios dañados ni reoxigenar un cerebro que ha estado privado de oxígeno durante demasiado tiempo. Es la ciencia, y solo la ciencia, la que puede ofrecer una esperanza, por mínima que sea. Todo lo demás es, con el respeto que se merecen las creencias personales, una ilusión, una distracción del verdadero trabajo que tenemos entre manos». Su tono era gélido, cada palabra una estocada dirigida a la fe que la madre de Sofía representaba. Unos pocos residentes intercambiaron miradas incómodas. Algunos enfermeros bajaron la vista, pero nadie se atrevió a contradecir al brillante, aunque a menudo cruel, doctor Morales. Entre el personal presente, una joven enfermera llamada Elena se sintió profundamente incómoda. Elena, de 25 años, era relativamente nueva en la UCI. Discretamente religiosa, llevaba un pequeño medallón de la Virgen María oculto bajo su uniforme. Había presenciado innumerables momentos de dolor y desesperación, y en muchos de ellos la fe de las familias era el único consuelo. Las palabras del doctor Morales la hirieron. Sintió una punzada de compasión por la madre de Sofía, por la forma en que el médico había minimizado su dolor y ridiculizado su esperanza. Quiso hablar, defender la dignidad de la fe, pero era nueva, y el poder del doctor Morales en el hospital era absoluto. Se limitó a bajar la mirada. Sus ojos se posaron en el rostro inerte de Sofía, y una tristeza silenciosa se apoderó de ella. Recordó las historias de la joven antes del accidente, su alegría, su talento, y rezó en silencio, una oración que el doctor no podía ridiculizar. La madre de Sofía, aunque visiblemente herida por las palabras punzantes del doctor, no se inmutó. Su cuerpo se tensó por un instante,
Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios, pero su fe, en lugar de tambalear, se reafirmó con una determinación renovada. La burla del doctor, lejos de minar su espíritu, lo encendió con una pasión aún mayor. Si la ciencia daba a su hija por perdida, entonces la fe sería su única ancla. Cerró los ojos con más fuerza, su agarre sobre el rosario se hizo más firme. La desesperación se cernía sobre ella como una sombra, un peso inmenso, pero ella se negaba a ceder. Susurró, con una voz apenas audible, pero llena de un fervor que parecía vibrar en el aire, una súplica que venía de lo más profundo de su ser roto. Dios mío, Padre Celestial, si es tu voluntad, si Sofía es tu hija, te imploro, te ruego, haz un milagro. Demuéstrales que tu poder es más grande que cualquier pronóstico, más grande que cualquier ciencia. Te pido con el corazón en la mano un milagro para mi hija. Su clamor, aunque silencioso para el mundo exterior, resonaba en su alma, un grito de fe en la penumbra. El ambiente en la UCI, cargado ya de la tensión de la enfermedad, se sentía aún más denso con el choque invisible entre el cinismo científico del doctor Morales y la fe inquebrantable de una madre que pedía un milagro. La noche se cernía sobre el hospital, trayendo consigo una quietud lúgubre que presagiaba una intensificación de la lucha por la vida. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, el aire estaba cargado, no solo con el olor a desinfectante y medicina, sino con una tensión palpable que apretaba el pecho de todos los presentes. El estado de Sofía había alcanzado un punto crítico. Los monitores, que ya de por sí eran una constante sinfonía de alarmas de bajo nivel, ahora emitían sonidos más agudos y apremiantes, sus luces rojas parpadeando con una frecuencia alarmante. El personal médico, experimentado en la danza macabra de la supervivencia y la fatalidad, se movilizó con una eficiencia casi robótica, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. Corredores de batas blancas se desplazaban rápidamente alrededor de la cama de Sofía, sus voces apagadas a medida que evaluaban, ajustaban y administraban. El doctor Morales estaba allí, imperturbable en la superficie, su mirada fija en los números que bailaban en las pantallas. Sus manos, generalmente tan seguras y precisas, estaban unidas detrás de su espalda, una señal de su profunda concentración. Aunque mantenía una fachada de control profesional, la preocupación se filtraba en la tensión de su mandíbula. Había visto esto innumerables veces: el descenso hacia el abismo, la batalla perdida antes de que el último aliento se escapara. Para él eran solo datos, un fracaso más de la biología humana, una confirmación de la fragilidad de la vida y la inevitable victoria de la muerte. Estaba supervisando fríamente la situación, preparando mentalmente los pasos a seguir, los informes que tendría que dar, el momento en que tendría que comunicar el fracaso. Pero justo cuando la orquesta de alarmas alcanzaba su crescendo, justo cuando el pánico comenzaba a asomarse en los ojos de las enfermeras más jóvenes, un silencio repentino e inexplicable envolvió la sala. No era el silencio de la ausencia total de sonido. Los monitores seguían operando, aunque sus alarmas se habían atenuado extrañamente hasta convertirse en un suave murmullo. Era una quietud diferente, una que parecía absorber todo el ruido ambiental, toda la tensión y el ajetreo, creando un vacío denso y sobrecogedor. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, el aliento colectivo de los presentes contenido en un instante eterno. Las miradas se cruzaron, llenas de confusión y un asombro tácito. Las agujas del reloj parecían haberse congelado.
Entonces, en el centro de la habitación, en el espacio entre la cama de Sofía y la estación de enfermeras, una figura luminosa y serena comenzó a materializarse. No fue un destello cegador, sino una aparición gradual, como si la luz se condensara y tomara forma poco a poco. Era un hombre de porte majestuoso, con túnicas sencillas de un blanco inmaculado que parecían hechas de pura luz. Su rostro era compasivo y fuerte a la vez, enmarcado por una barba que denotaba sabiduría y una cabellera oscura que caía sobre sus hombros. Sus ojos irradiaban una bondad infinita, una paz que se extendía por la habitación como una cálida brisa. Una presencia palpable, una energía que era a la vez abrumadora y reconfortante, emanaba de él, llenando cada rincón de la UCI. Era Jesús. El doctor Morales, que había estado observando los monitores con su frialdad habitual, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alzó la vista, esperando ver una falla en el equipo, una luz deslumbrante en el techo. Sus ojos se posaron en la figura y, al principio, su mente científica, entrenada para la lógica y la razón, intentó encontrar una explicación. ¿Estaba exhausto? ¿Era una alucinación inducida por la falta de sueño y el estrés? Se frotó los ojos con fuerza, parpadeó varias veces, incrédulo. Pero la figura permanecía tan real, tan luminosa, tan indescriptiblemente presente. Había algo en su mirada, en su postura, que rebasaba cualquier explicación racional. La incredulidad se transformó rápidamente en un miedo que nunca antes había experimentado. Un temor primario, ancestral, que se apoderó de él, paralizándolo por completo. Su corazón latía desbocado, sus manos sudaban, y su mente, usualmente tan calculadora, estaba en completo caos. La enfermera Elena, al igual que los demás, había quedado petrificada por la aparición. Pero a diferencia del doctor, su reacción fue una mezcla de asombro y una profunda reverencia. Sus ojos, que habían visto tantas tragedias y alegrías, ahora eran testigos de algo que trascendía la comprensión humana. Las historias de su infancia, las imágenes de los libros sagrados, cobraron vida ante ella. Se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo. Reconoció lo que estaba viendo, no como una alucinación, sino como una verdad innegable. Las lágrimas, silenciosas y cálidas, comenzaron a correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de una alegría y una gratitud abrumadoras. Su fe, que el doctor Morales había ridiculizado, ahora se confirmaba en la más gloriosa de las manifestaciones. Jesús, con una calma que parecía venir de otra dimensión, comenzó a moverse. Sus pasos eran ligeros, casi etéreos, y la luz que lo envolvía parecía guiarlo. Se acercó a la cama de Sofía, la paciente inerte, la joven que la ciencia había casi desahuciado. Su movimiento era deliberado, lleno de propósito. Se detuvo junto a la cama, y todos los ojos en la habitación, incluidos los del aturdido doctor Morales y la llorosa Elena, estaban fijos en él, incapaces de apartar la mirada. Extendió una mano que parecía contener la esencia misma de la vida y la compasión. La posó suavemente sobre la frente de Sofía, un toque que no era medicinal, sino divino, una caricia de esperanza en un lugar donde solo había desesperación. El simple contacto parecía desafiar la realidad, prometiendo una intervención que superaría todo entendimiento humano y médico. La UCI, ese santuario de la ciencia, estaba a punto de presenciar un milagro. Al contacto de la mano de Jesús con la frente de Sofía, una luz suave y cálida comenzó a emanar del cuerpo de la joven. No era una luz cegadora o sobrenaturalmente brillante, sino un resplandor gentil, como el amanecer, que se extendió por su piel pálida,
infundiéndole un tenue rubor. La quietud sagrada que había envuelto la sala de la UCI se intensificó, como si el universo entero contuviera el aliento. Todos los ojos en la habitación, fijos en la escena, presenciaron un espectáculo que desafiaba toda lógica y comprensión. Los monitores, que un momento antes habían clamado con alarmas críticas, ahora se transformaban ante sus propios ojos. Los números que indicaban la presión arterial de Sofía, su frecuencia cardíaca y su saturación de oxígeno comenzaron a normalizarse de forma asombrosa. Las líneas erráticas en las pantallas se enderezaron, volviéndose rítmicas y estables. Los signos vitales de Sofía se estabilizaron drásticamente, mostrando una mejoría tal que parecía que nunca había existido una crisis. La respiración, que antes era superficial y laboriosa, se hizo profunda y regular. El suave ascenso y descenso de su pecho tranquilizando a todos los que la observaban. Un color saludable, que hacía mucho tiempo se había desvanecido, regresó a su rostro, disipando la pálida mortecina que la había caracterizado durante semanas. Era como si la vida misma, en su esencia más pura, hubiera regresado para reclamar su lugar. El sonido rítmico y constante de los monitores, ahora en un patrón perfectamente normal, era la única melodía en la habitación. Una melodía de sanación y esperanza que resonaba en los corazones de los testigos. El doctor Morales observó todo esto, su mente un torbellino de incredulidad y miedo. Estaba petrificado, incapaz de moverse, sus ojos fijos en los datos que se normalizaban ante él. Su mente científica, tan entrenada en la lógica y la razón, no podía procesar lo que sus ojos veían. Intentó desesperadamente encontrar una explicación racional. Una avería en el equipo, un error de lectura, cualquier cosa que pudiera encajar en su universo ordenado, de causa y efecto. Pero no había ninguna. Los datos eran claros, innegables. Sofía estaba recuperándose, y lo hacía a una velocidad y con una completitud que desafiaba toda la medicina que él conocía. El miedo, que lo había paralizado antes, ahora se mezclaba con una naciente y profunda confusión. Su mundo, construido meticulosamente sobre pilares de ciencia y empirismo, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de lo inexplicable. Las ecuaciones no cuadraban, los protocolos no aplicaban, y el milagro se desplegaba ante él, crudo y desafiante. Jesús, con su mano aún sobre la frente de Sofía, desvió su mirada. Sus ojos, llenos de una profunda compasión y un conocimiento ancestral, se posaron en el doctor Morales. No pronunció una palabra, no emitió un sonido, pero esa mirada era elocuente. Era una mirada que parecía ver a través de las capas de cinismo y orgullo del doctor, directamente a su alma. Era una mezcla de advertencia y promesa, de juicio y perdón, de una verdad que el doctor apenas comenzaba a vislumbrar. En esa mirada silenciosa había una reprimenda por su burla, pero también una invitación a comprender algo más grande que su ciencia. El mensaje era claro, aunque inaudible. La fe no era una ilusión, la compasión no era una debilidad, y existía una fuerza en el universo que trascendía los límites de todo lo que él creía saber. El doctor sintió que lo desnudaban, que cada fragmento de su escepticismo era expuesto a esa luz implacable y amorosa. Fue en ese instante de conexión silenciosa que Sofía, bajo la mano sanadora, abrió lentamente sus ojos. Parpadeó varias veces, desorientada al principio por la luz de la UCI, su mente emergiendo de las profundidades del coma. Su mirada vagó por la habitación, reconociendo confusamente los rostros familiarmente preocupados que la rodeaban. Luego,
sus ojos se posaron en la figura luminosa y serena que estaba inclinada sobre ella. Una sonrisa débil, pero inconfundible, se dibujó en sus labios. No había miedo en su mirada, solo un reconocimiento, una paz que se reflejaba en sus ojos recién abiertos. Era una sonrisa de bienvenida, de regreso, de gratitud. Jesús, al ver la sonrisa de Sofía, retiró suavemente su mano de su frente. Se inclinó un poco más hacia ella y le habló. Su voz no era un susurro ni un grito, sino un sonido suave pero resonante, que parecía llegar directamente al corazón de todos los presentes. No era una voz que se escuchara con los oídos externos, sino con el alma, una vibración que traspasaba las barreras del lenguaje y el entendimiento. Las palabras que pronunció no se revelaron en ese instante, manteniéndose como un misterio compartido solo entre el Salvador y la joven sanada. Pero el efecto de su voz fue innegable. Una oleada de paz y de esperanza inundó la habitación, disipando los últimos vestigios de terror y confusión. Sofía asintió levemente, con una comprensión y una serenidad que no se correspondían con su reciente estado. La enfermera Elena, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, sintió una certeza en su corazón. Aquello era un mensaje de esperanza y de reafirmación, una bendición que había sido otorgada, un recordatorio del poder del amor incondicional que había sido subestimado por tanto tiempo. La luz en el rostro de Sofía se intensificó por un instante, y la UCI, el bastión de la medicina pragmática, se había transformado en un templo de lo milagroso. Tan repentinamente como había aparecido, Jesús comenzó a desvanecerse de la habitación de la UCI. No fue una explosión de luz ni un estruendo, sino un difuminarse etéreo, como si su forma se disolviera en el aire, volviéndose cada vez más transparente hasta que solo quedó un rastro de paz y una fragancia sutil, dulce y reconfortante, que llenó los pulmones de todos los presentes. Era el aroma de la vida, de lo sagrado, un perfume que parecía prometer consuelo y esperanza. La luz que lo había envuelto se atenuó y se integró suavemente en la luz ambiente del hospital, dejando tras de sí un vacío físico, pero una presencia espiritual abrumadora. El silencio que había precedido su llegada regresó, pero esta vez era un silencio de reverencia, de asombro, de una comprensión tácita de un evento que desafiaba toda explicación humana. El doctor Morales parpadeó. La realidad se le escapaba de entre los dedos como arena fina. Sus ojos buscaban desesperadamente una sombra, una señal de que lo que había visto no era una invención de su mente agotada. Pero no había nada. La figura había desaparecido por completo, dejando solo el recuerdo vívido de su presencia. La incredulidad se apoderó de él con renovada fuerza, pero no era la incredulidad de un escéptico que niega lo evidente, sino la de un hombre cuya mente lógica luchaba por asimilar lo imposible. Con una urgencia que no había sentido en años, se acercó rápidamente a la cama de Sofía. Necesitaba pruebas, números, algo que su mente pudiera procesar. Con manos temblorosas, revisó los monitores. Eran reales. Los signos vitales de Sofía eran perfectamente estables, incluso óptimos. Palpó su pulso, revisó sus pupilas, auscultó su corazón. No había explicación médica para su recuperación inmediata y completa. Su cerebro, que había mostrado daños catastróficos, ahora parecía funcionar con normalidad. La evidencia era innegable. La transformación era completa. Su mente, entrenada en la ciencia, se negaba a aceptar lo que acababa de presenciar. La lucha interna era feroz, una batalla campal entre la razón y la fe, entre la lógica impuesta de años de estudio
y la experiencia ineludible de un milagro. Su rostro era una máscara de confusión y asombro, una batalla silenciosa en cada rasgo. Sofía, aunque todavía algo débil, estaba lúcida. Su mirada clara y serena se fijó en el doctor Morales. No había confusión ni miedo en sus ojos, solo una calma profunda. Con una voz suave pero sorprendentemente clara, comenzó a relatar lo que había visto y sentido. Estaba allí, dijo, su voz apenas un susurro, que sin embargo llenó cada rincón de la habitación. Era él. Tenía una luz tan hermosa, y su voz era como música que me llegaba al alma. Describió con detalle la calidez de su toque, el mensaje de amor y esperanza que le había transmitido, una promesa de que aún tenía un propósito en esta vida. Su relato era coherente, lleno de detalles, no el divagar de una mente desorientada, sino el testimonio de una experiencia profunda y transformadora. La enfermera Elena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, asintió vigorosamente. «Doctor Morales», dijo, su voz ahogada por la emoción, «es verdad. Yo también lo vi. Estuvo aquí. Fue un milagro». Su testimonio, el de una profesional de la salud, añadió un peso innegable al relato de Sofía. No eran dos alucinaciones aisladas, sino dos testigos de un mismo evento incomprensible. El doctor Morales se enfrentaba a una crisis personal y profesional sin precedentes. Toda su carrera, toda su identidad, se basaba en la ciencia, en la capacidad de diagnosticar, tratar y explicar. Pero lo que había presenciado esa noche desafiaba toda razón, toda lógica. Su mente, antes tan segura de sí misma, ahora estaba llena de interrogantes. ¿Cómo podía explicar esto a sus colegas, a la junta del hospital, a los medios, si se filtraba la historia? Lo tildarían de loco, arruinarían su reputación, su carrera sería inexistente. Pero, ¿cómo podía ignorar lo que había visto con sus propios ojos? ¿Cómo podía negar la evidencia irrefutable de la recuperación de Sofía? El dilema lo carcomía. La contradicción era insostenible. Su mundo se había resquebrajado y él, el brillante cirujano, el hombre de ciencia, se veía reducido a la impotencia ante lo divino. En medio de todo este torbellino, una nueva oleada de actividad irrumpió en la UCI. La enfermera de turno había logrado contactar a la madre y al hermano de Sofía, quienes se encontraban en la sala de espera, sumidos en una oración desesperada. La noticia de que Sofía había despertado y que su estado había mejorado drásticamente los envolvió en una alegría inconmensurable. Las lágrimas que antes eran de angustia se transformaron en lágrimas de gratitud y esperanza. Llegaron corriendo a la UCI, sus rostros marcados por la preocupación y el cansancio, pero iluminados por una nueva emoción. Al ver a Sofía sentada en la cama, con los ojos abiertos, el color de nuevo en sus mejillas, su madre soltó un grito de alegría que resonó en el pasillo. Corrió a abrazar a su hija, su fe, que había sido blanco de burlas, ahora plenamente justificada. El hermano de Sofía, con la voz quebrada por la emoción, se unió al abrazo, incapaz de creer lo que veía. La recuperación de Sofía era completa, un testimonio viviente de algo que la medicina no podía explicar. El doctor Morales observó la escena, una mezcla de asombro y turbación tiñendo su rostro. La ciencia tenía sus límites, y esa noche él había sido testigo de un límite que había sido trascendido de la manera más milagrosa. Sofía, con lágrimas de alegría que ahora eran un torrente incontenible, se aferró a su madre y a su hermano. Su voz, aunque aún un poco débil por el largo reposo, era cristalina, llena de una emoción que desbordaba el pequeño espacio a su alrededor.
Entre sollozos y sonrisas, comenzó a relatarles los eventos que habían sucedido en su conciencia mientras su cuerpo yacía inerte. Les habló de la oscuridad inicial, de la extraña sensación de flotar entre dos mundos, y luego, con una intensidad que hizo que cada palabra resonara en el corazón de su madre, les describió la aparición de Jesús. Su relato era vívido, con detalles tan tangibles que parecían haber sido grabados a fuego en su mente. La calidez de su mirada, la suavidad de su túnica que parecía tejida de luz, la incomparable paz que emanaba de su presencia. «Era él, mamá», susurró Sofía con los ojos cerrados, reviviendo el momento. Su sonrisa era la más bondadosa que he visto, y sus palabras me llenaron de una esperanza que nunca imaginé posible. Explicó la sensación de plenitud cuando la mano de Jesús tocó su frente, cómo la oscuridad se disipó y una luz sanadora la invadió por completo. La madre de Sofía, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud y una fe reafirmada que ahora rozaba la certeza, solo pudo susurrar «Gracias, Dios mío, gracias», una y otra vez, su voz ahogada por la emoción. Abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer compensar todo el tiempo perdido, sintiendo el milagro en cada latido del corazón de Sofía. Su hermano, con la mirada perdida en un punto más allá de los monitores, sentía como su propio escepticismo inicial se desmoronaba ante la magnitud de lo presenciado y el testimonio de su hermana. El doctor Morales, de pie en un rincón de la habitación, observaba la escena como un intruso en un momento sagrado. Su rostro, antes una expresión de fría profesionalidad, era ahora una máscara de conflicto interno. La alegría desbordante de la familia era un contraste brutal con su propia turbación. Se dio cuenta, con una punzada dolorosa que le atravesó el pecho, de que su burla de la fe había sido confrontada por una verdad innegable, una verdad que la ciencia, con toda su magnificencia, era incapaz de explicar. Las palabras despectivas que había pronunciado resonaron en sus oídos, cada sílaba un eco de su propio orgullo y arrogancia. La familia Pérez, a quienes había despreciado por su ingenuidad, había sido testigo de algo que su intelecto no podía procesar, ni su experiencia profesional podía refutar. El peso de su cinismo, ahora, se sentía como una carga insoportable. Mientras tanto, en los pasillos de la UCI y en las estaciones de enfermería, la noticia de la recuperación milagrosa de Sofía se extendía como un reguero de pólvora. Los otros médicos y el personal de enfermería que no habían estado presentes en el momento de la aparición estaban estupefactos. Se agolpaban en la puerta de la habitación de Sofía, susurrando y mirando con una mezcla de asombro y escepticismo. Buscaban explicaciones científicas, causas ocultas, cualquier anomalía que pudiera justificar una recuperación tan repentina y completa de un coma profundo. Revisaban los informes, los resultados de laboratorio, las imágenes de resonancia magnética previas, buscando la pieza del rompecabezas que les permitiera encajar este evento en su marco de referencia médico. Pero no encontraban ninguna. La mejoría de Sofía era total, sin rastros de daño neurológico ni secuelas físicas, algo que, según todos los protocolos y estadísticas, era imposible. La sala de la UCI, habitualmente un bastión de la razón y el método científico, se había convertido en un epicentro de lo inexplicable, donde la lógica médica chocaba de frente con una realidad que desafiaba sus leyes. La transformación interna del doctor Morales había comenzado. El cinismo que había sido su armadura, su refugio intelectual durante años, comenzó a desmoronarse centímetro a centímetro.
Las palabras de burla que había dirigido a su obsesión, la madre de Sofía, ahora lo atormentaban, resonando en su conciencia con una vergüenza creciente. Comenzó a cuestionar todo lo que creía, cada axioma científico que había dado por sentado. La experiencia de esa noche lo había sacudido hasta la médula. Había perforado su caparazón de escepticismo, exponiendo una vulnerabilidad que no sabía que poseía. Su brillante mente, acostumbrada a la precisión y la certeza, ahora se tambaleaba en un mar de incertidumbres. Ya no podía confiar únicamente en lo que sus ojos veían bajo el microscopio o en lo que los algoritmos predecían. Había presenciado algo que estaba más allá de la biología, más allá de la química, algo que lo obligaba a reconsiderar la naturaleza misma de la existencia, de la sanación y de la fe. El doctor se atormentaba con preguntas que no tenían respuestas médicas. ¿Fue real? ¿Realmente había visto lo que creyó ver? ¿Cómo podía explicar esto a sí mismo, a sus colegas, a la comunidad científica? ¿Cómo registraría un milagro en el historial clínico de un paciente? ¿Qué significaba para su cosmovisión, para su identidad como hombre de ciencia? El fundamento mismo de su vida profesional y personal había sido sacudido. La aparición de Jesús, la sanación instantánea de Sofía, no eran solo un evento aislado. Eran una grieta en su entendimiento del universo, un desafío directo a la estructura de su pensamiento. El escepticismo, antes tan firme, ahora se sentía hueco, vacío. Una nueva semilla, una de asombro y quizás de algo parecido a la fe, comenzaba a germinar en el terreno árido de su mente racional, impulsada por la fuerza arrolladora de un suceso que había trascendido toda explicación. El doctor Morales, con una sensación de incomodidad que nunca antes había conocido, solicitó hablar a solas, tanto con la madre de Sofía como con la propia Sofía. Ya no había rastro de la sarcástica ironía ni de la condescendencia en su voz. Su tono era, por primera vez, humilde, impregnado de un asombro que no podía disimular. La pomposidad que lo había caracterizado durante años se había evaporado, dejando al descubierto a un hombre profundamente afectado, casi vulnerable. Caminó hacia ellas con lentitud, sus hombros un poco caídos, sus manos sin la confianza habitual, buscando las palabras adecuadas para expresar lo inexpresable. Sus ojos, que antes habían reflejado una superioridad intelectual, ahora mostraban una profunda inquietud, una búsqueda incesante de algo que aún no lograba comprender del todo. Intentó al principio, como un reflejo automático de su formación, dar una explicación médica, una disculpa por su escepticismo inicial, quizás, o un intento de racionalizar la recuperación. Pero las palabras se le atragantaron. No había ninguna explicación médica. La ciencia, su fiel compañera durante toda una vida, lo había abandonado en el umbral de este misterio. Con dificultad visible, casi un tartamudeo en su acostumbrada elocuencia, confesó lo que sus ojos habían presenciado. Yo vi algo. Comenzó, su voz apenas un susurro. No puedo explicarlo. Alguien. Apareció, tocó a Sofía, y ella se recuperó. Evitó mencionar el nombre Jesús, no por falta de convicción, sino por un miedo profundo a ser considerado un loco por sus colegas, por su propia mente, que aún luchaba por aceptar esa realidad. La confesión le arrancó un peso, pero al mismo tiempo lo sumió en una vulnerabilidad nueva y aterradora. Observó a la madre de Sofía, buscando en su rostro alguna señal de juicio, de burla, de confirmación de su propia locura. La madre de Sofía, sin embargo, no mostró ni una pizca de juicio.
Su mirada hacia el doctor era de una compasión serena, de una sabiduría que trascendía las aulas universitarias y los microscopios. Ella, que había sido objeto de su burla, ahora lo miraba con una comprensión maternal. «Doctor Morales», dijo con una voz suave pero firme, «lo que usted vio fue la manifestación del amor divino. Dios obró un milagro en mi hija. La ciencia es maravillosa, doctor, y le agradezco todo lo que hizo por Sofía. Pero tiene sus límites. Hay misterios que van más allá de lo que podemos ver, tocar o medir. La fe, doctor, es creer en aquello que no se ve, pero que se siente en el alma». Sus palabras no sonaban a reproche, sino a una invitación, una puerta abierta a una dimensión que el doctor había negado sistemáticamente. Sofía sintió su sonrisa radiante, confirmando en silencio las palabras de su madre. La fe de esta mujer tan ridiculizada se erigía ahora como un faro de verdad ante la confusión del médico. Esta confrontación con lo inexplicable, este encuentro con la fe viva de la madre de Sofía, fue el catalizador de una profunda transformación en el doctor Morales. El brillante cirujano, el escéptico empedernido, comenzó un viaje que nunca había imaginado. Ya no estudiaba el fenómeno de la fe y la espiritualidad para refutarlo, para encontrar la falla lógica o la explicación científica. Ahora su búsqueda era para comprender. Su mente analítica, que antes desechaba todo lo que no podía cuantificar, se abrió a nuevas posibilidades. Se sumergió en literatura teológica, en textos antiguos, en testimonios de milagros y experiencias místicas. No era una conversión repentina y ciega, sino un proceso intelectual meticuloso, una investigación profunda, pero esta vez con la mente y el corazón abiertos. Quería entender cómo el espíritu y el cuerpo se interconectaban de maneras que su ciencia no contemplaba. Quería encontrar el puente entre la materia y el espíritu, entre la razón y la fe, empujado por la imagen imborrable de un hombre de luz tocando a su paciente. El impacto de la historia de Sofía se extendió por todo el hospital como un eco persistente. No era un chisme, sino una leyenda que crecía con cada relato, con cada enfermera que había estado presente, con cada médico que había visto los resultados de los análisis de Sofía. Algunos creían ciegamente, sus propias creencias religiosas siendo validadas por el suceso. Otros dudaban, intentando encontrar la trampa, la explicación racional que se les escapaba. Se susurraban teorías, se analizaban los expedientes médicos con una lupa, pero nadie, absolutamente nadie, podía negar la recuperación milagrosa y completa de Sofía. Los escépticos se encontraban en un callejón sin salida. Sus argumentos se desvanecían ante la evidente salud de la joven. Los creyentes, por su parte, se sentían reivindicados, su fe fortalecida por el testimonio palpable de lo divino. El hospital, un lugar de ciencia y tecnología, se había convertido en un santuario de la esperanza, donde el milagro de Sofía se convirtió en un faro en medio de historias cotidianas de enfermedad y dolor. El personal, los pacientes y sus familias hablaban en voz baja de la chica del milagro, y la presencia de lo inexplicable había transformado irreversiblemente la atmósfera del lugar. Sofía, con una vitalidad renovada que sorprendía a todos los que la habían conocido en su estado de coma, se recuperó por completo y, en un tiempo récord que dejó perplejos a los especialistas, regresó a su hogar. No había secuelas físicas, ni neurológicas, ni el rastro más mínimo de lo que había sido una catástrofe médica. Su mente estaba aguda, su cuerpo fuerte y su espíritu más brillante que nunca.
Continuó su vida como artista plástica. Sus lienzos ahora irradiaban una luz y una profundidad que antes solo insinuaban. Sus pinceladas eran más audaces, sus colores más intensos, y cada obra parecía contar una historia de esperanza y trascendencia. La experiencia la había transformado, dándole un testimonio aún más profundo de su fe, una convicción inquebrantable que compartía con una humildad que inspiraba a quienes la rodeaban. Su arte se convirtió en una expresión de su gratitud, un puente visible entre el mundo terrenal y la dimensión espiritual que había conocido de primera mano. Su historia se convirtió en un susurro de milagro en la comunidad, un recordatorio viviente de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana y que la fe puede mover montañas, o en su caso, despertar a un artista del coma. Con el paso del tiempo, el doctor Ricardo Morales se convirtió lentamente, pero con una determinación palpable, en un médico diferente. La transformación no fue un cambio radical de la noche a la mañana, sino un proceso gradual, una evolución de su propia conciencia. Aunque seguía confiando en la ciencia, en los datos y en el rigor del método, su perspectiva se había ampliado inmensamente. Ya no era el médico cínico y arrogante que se burlaba de las creencias ajenas. Ahora abordaba a sus pacientes y a sus familias con una nueva empatía, un respeto profundo por sus convicciones, incluso las más espirituales. Ese velo de profesionalismo frío se había descorrido, revelando a un hombre que había aprendido la poderosa lección de la humildad. Escuchaba con atención cuando los pacientes hablaban de su fe, no para rebatirlos, sino para comprender. Su cinismo, que antes había sido su armadura, se desprendió de él como una piel vieja, dejando al descubierto una sensibilidad que lo humanizaba. Seguía siendo un médico brillante, un cirujano excepcional, pero ahora su práctica estaba impregnada de una comprensión más holística del ser humano, reconociendo que la sanación no solo era un asunto del cuerpo, sino también del espíritu. Había aprendido que la esperanza y la fe, aunque no fueran cuantificables, eran componentes vitales en el proceso de recuperación, un bálsamo para el alma tan importante como cualquier medicamento. La historia de Sofía y la transformación del doctor Morales se convirtió en un recordatorio poderoso de la interconexión entre la fe y la ciencia, y del impacto que un solo evento extraordinario puede tener en la vida de las personas. Lo que comenzó como una burla despectiva hacia la fe de una madre se había convertido en el catalizador para la profunda metamorfosis de un hombre. Un médico que desafió sus propias convicciones y encontró un nuevo propósito. La experiencia de la UCI no solo había sanado a Sofía, sino que había reajustado el compás moral del doctor Morales, forzándolo a confrontar los límites de su propio entendimiento y a reconocer la existencia de un misterio que yacía más allá de las fronteras de la razón. Era un recordatorio conmovedor de que la vida, en su esencia más profunda, es un tapiz tejido con hilos de lo conocido y lo inexplicable, donde la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir, enriqueciéndose mutuamente en lugar de negarse. La experiencia de Sofía no fue solo un milagro individual, sino una lección colectiva sobre la apertura de mente y corazón. Años después del milagro de Sofía, el doctor Morales, ahora con el cabello salpicado de canas y algunas arrugas más alrededor de los ojos que le daban un aire de mayor sabiduría, se encontraba en una sala de espera de un hospital. No llevaba su bata blanca, ni el estetoscopio colgando de su cuello. Estaba allí como un visitante más, esperando noticias de un viejo amigo.
Su mirada se posó en una cruz de madera sencilla que colgaba de la pared, un símbolo que antes habría ignorado o quizás considerado con un desdén silencioso. Pero ahora su rostro mostraba una expresión de profunda paz, una serenidad que solo se alcanza tras haber reconciliado grandes contradicciones internas. Había comprensión en sus ojos, no la comprensión de un dogma ciegamente aceptado, sino la de una verdad experimentada, una epifanía que había redefinido su existencia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que era la síntesis de su viaje. La ciencia le había dado la vida, pero la fe le había dado el sentido. Se había burlado de la fe de una paciente en coma, y en ese acto de desafío Jesús se había manifestado, no solo para sanar un cuerpo, sino para sanar un alma, la suya propia. El milagro de Sofía no había terminado con su despertar. Había sido el inicio de la verdadera transformación de un hombre.